edición de nuestras Baticonferencias. En esta oportunidad, nuestra Baticonferencia está dedicada al tema Estrategias en la utilización de probióticos en aves y cerdos. Mi nombre es Karina Quispe y yo soy gerente de ventas de Batilana Nutrición, la gerente de ventas de monogástricos de Batilana, y les doy la cordial bienvenida. En esta oportunidad agradecemos a Chris Hansen, nuestro nuevo socio comercial, y presentamos nuestro nuevo producto que se llama BioPlus 2B, este probiótico indicado para aves y cerdos, el cual será explicado por Fernando Caeiro. Fernando es médico veterinario de la Universidad de Buenos Aires, y él cuenta con 10 años de experiencia en el sector avícola y los últimos 4 años ha estado trabajando en Chris Hansen. Él va a hacer la presentación del producto. Bienvenido, Fernando. Gracias, Karina. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos desde Buenos Aires, desde Argentina. Bueno, gracias por el tiempo. Si les parece, la idea, les voy a compartir un breve video mientras algunas personas se terminan de conectar, donde mostramos un poquito más acerca de lo que es Chris Hansen y de las instalaciones, alguna parte de las instalaciones que tenemos en Dinamarca, en los laboratorios de investigación y desarrollo. Soy Philip Manimersal de la Universidad de Ghent, de la Facultad de Veterinaria y el Laboratorio de Bacteriología Veterinaria, y tengo un grupo de investigación enfocándose en las interacciones del hospedador y la bacteria, principalmente en animales, como en aves, pero también en becerros, cerdos y en humanos en cierto grado. Estoy trabajando en patógenos intestinales y la microbiología general. Hemos hecho estudios múltiples con muchas cepas de probióticos diferentes y también cepas experimentales. Básicamente hay una gran diferencia entre las distintas cepas, aunque sea de la misma especie o género, y la razón es que difieren en su contenido genómico y que producen diferentes metabolitos. También es que algunas no colonizan el intestino, entonces es completamente lo que hacen in vitro e in vivo, porque algunos no sobreviven a las condiciones del estómago, entonces hay varias razones del por qué algunas cepas no colonizan y otras sí. La flora intestinal es importante por varias razones. Primero, porque controla las infecciones de patógenos, controlando la colonización de los patógenos en el intestino. En segundo lugar, es importante para el desarrollo inmune. Y tercero, también es importante para la digestión de nutrientes de los componentes del alimento. Las cepas bacterianas son únicas en cierta forma, ya que casi todas las diferentes cepas de las especies tienen características totalmente diferentes. Entonces pueden producir diferentes metabolitos, pueden producir diferentes sustancias antibacterianas y diferentes tipos de moléculas. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, acerca de los efectos de los probióticos, es realmente muy importante observar las cepas individuales y no solo pensar en una cepa de probióticos. Chris Hansen es una compañía de biociencia fundada en 1874. Entonces, por 140 años hemos trabajado con microbios para poder entender cómo funcionan y por qué. Hansen tiene el banco de cepas disponible comercialmente más grande del mundo. De hecho, tenemos 30,000 cepas disponibles. Estas cepas se caracterizan para diferentes características que tienen efectos en salud humana y salud animal. Esto nos da la posibilidad de seleccionar la cepa correcta para hacer el trabajo correcto. Cuando se están desarrollando nuevas cepas, siempre comenzamos enfocándonos en lo que son las necesidades de nuestros clientes y sus desafíos para poder entender. Luego vamos a nuestro banco de cepas, numerando las 30,000 cepas que se han caracterizado y buscamos si tenemos alguna que coincida con las necesidades y los desafíos del cliente y cuáles son las capacidades de las cepas. Si no tenemos algo que coincida, de hecho salimos a la naturaleza, seleccionamos y aislamos nuevas cepas para encontrar la correcta. Algunas veces trabajamos con universidades para tener en casa su banco de cepas, aumentar nuestro banco y tener la coincidencia correcta. Una vez que hemos seleccionado la cepa, o sea, esto es,
mostrando cuáles eran las capacidades requeridas en el laboratorio, las cepas y el producto final en los animales. Hacemos pruebas de producción, medimos la conversión alimenticia, la ganancia diaria de peso y también la producción de leche para ver si el producto realmente tiene efecto en el animal. Y así lo vemos. Tenemos varias pruebas mostrando que nuestros productos tienen un buen efecto sobre los parámetros de producción. Mi nombre es Dorte Sandbank, trabajo para Chris Hansen y por entrenamiento soy veterinaria y tengo un doctorado en microbiología y trabajo como gerente de innovación avícola. En Chris Hansen tenemos una gran colección de cepas. Vamos a la naturaleza y colectamos más cepas bacterianas. Somos capaces de seleccionar las propiedades específicas que necesitamos para un producto específico. En este caso, sabemos de los problemas entéricos en aves. Por eso tenemos que salir a la naturaleza. Seleccionar cepas bacterianas con propiedades antipatogénicas. Mi nombre es Tiago Viana y soy el líder en el área de microbiología e innovación en Chris Hansen Salud Animal. Estamos en el Centro de Excelencia de Soporte de Servicios de Análisis de Laboratorio para Animal Health. En Chris Hansen ponemos a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos y ofrecemos soluciones para los mayores desafíos. Atendiendo las demandas de los clientes y brindando servicios de análisis, aumentamos también la confianza en nuestros productos. Es importante llevar innovación para mejorar las operaciones de nuestros clientes. Los clientes a menudo cuestionan la viabilidad de los probióticos durante la fabricación de alimentos. Nuestros clientes pueden utilizar el programa de recuperación de bacilos para evaluar la concentración y la viabilidad en todos los puntos del flujo de producción. Demostrar que los bacilos de nuestros productos están presentes en las concentraciones esperadas y que han sobrevivido brinda tranquilidad y confianza a nuestros clientes. Los resultados de este ensayo también se utilizan en programas de garantía y control de calidad. Por favor, les pedimos a todas las personas que mantengan sus micros en silencio y también que ya vamos a empezar, desactivemos las cámaras. Adelante, Fernando. Bueno, gracias Karina, gracias a todos. Bueno, antes de comenzar me gustaría aprovechar el momento para hacer una breve reseña de lo que está aconteciendo a nivel de la región en cuanto a lo que es el uso de alternativas a los antibióticos y lo que es la reducción en el uso de antimicrobianos. La realidad que estamos viviendo, como todos sabemos, un tiempo de grandes cambios. La industria a nivel regional ya ha adoptado en mayor medida las nuevas alternativas, el cambio de producción hacia una producción mucho más sustentable, una producción mucho más natural también, más amigable con el medio y por supuesto también hacia lo que es la conservación y la protección de tener moléculas antibióticas para utilizarlos de manera terapéutica cuando realmente hacen falta, ¿no? Los cambios a nivel regional, liderados principalmente por el mercado más grande, como es el mercado de Brasil, seguido por el mercado de Argentina, son mercados donde ya prácticamente la mayor parte de la producción se realiza sin antibióticos promotores de crecimiento, al igual que en mayor parte en Colombia, en
Y bueno, hay muchos países también centroamericanos, Chile también, son países que ya en distintos grados van avanzando con esto. Y lo que vemos que, digamos, dos grandes mitos que había comúnmente, uno, el que es imposible producir sin antibióticos, son mitos que se van desterrando. Antes se creía que si no se usaba un antibiótico de manera promotora, la producción no iba a poder ser realizada de una manera eficiente. Y la realidad es que trabajando con distintos tipos de alternativas, pero alternativas bien pensadas, alternativas con programas claros, donde uno puede apuntar hacia dónde, qué es lo que necesita, de acuerdo a la necesidad que tiene cada compañía, ¿no? No todos los probióticos son iguales, hay que saber elegir específicamente cuál es el producto que se adapta a la realidad de cada compañía. Y ahí está la clave, ¿no? Es trabajar con compañías altamente reconocidas, con historias como es la de Chris Hansen, que hace 147 años que trabaja exclusivamente en esto. Sí, 147, ya casi un siglo y medio, trabajando exclusivamente con bacterias, lo que la convierte en la compañía líder mundial indiscutida en esto. Así que bueno, eso es un poquito el estado o el panorama de lo que respecta en la región al uso de antimicrobianos. Y bueno, y ya entrando un poquito más en lo que es la producción, me gustaría compartirles una presentación. No es una presentación demasiado extensa. La idea es, hay unos conceptos que por ahí algunos, la mayoría ya los ha escuchado alguna que otra vez. No vamos a detenernos demasiado, simplemente mencionarlos. Así que básicamente podemos decir que, para comenzar, ¿qué es la definición, ¿no?, de microbiota o microbioma? Podemos decir que la microbiota es lo que antiguamente se hablaba como flora intestinal, ¿no? Hoy en día ya no se habla más de flora intestinal, sino de microbiota, y son todas las bacterias que nos acompañan, todas las bacterias que están en el organismo, que nos acompañan, ya sea en el tracto gastrointestinal, principalmente, que está la mayor parte de las bacterias, y es donde nosotros nos vamos a enfocar mucho más. Pero también tenemos microbiota en el pelo, en la piel, en los ojos, todas las bacterias que están en el organismo, todas son las que componen la microbiota. Y de aquí salen dos conceptos que son fundamentales conocer y que son aquellos sobre los cuales vamos a hablar siempre que trabajemos el concepto de probióticos y microbiota. Uno es el concepto de eubiosis y otro es el concepto de disbiosis, ¿no? Eubiosis es cuando toda esa microbiota está en perfecto equilibrio. Este equilibrio quiere decir que hay un balance entre todas las bacterias benéficas. Puede haber alguna bacteria patógena, pero en muy menor medida, las cuales van a estar controladas por ese equilibrio de las bacterias benéficas. Ahí hablamos de estado de eubiosis. Hay una gran cantidad de bacterias benéficas y una gran variedad de bacterias, lo cual hace que el animal esté sano. En contraposición, lo opuesto es la disbiosis. La disbiosis es cuando tenemos un desequilibrio en esa microbiota, es decir, hay un desbalance ya sea en la cantidad o en la variedad de las bacterias. Esto principalmente se da cuando tenemos una baja carga de bacterias. Cuando tenemos poquitas bacterias en el tracto gastrointestinal, se genera una disbiosis con consecuentes problemas que ahora vamos a ver. Signos básicos de eubiosis, bueno, como puede ser en la foto de arriba, vemos materia fecal de cerdo, que tiene no hay diarreas, ¿no? Eso es un signo de eubiosis. En la foto de abajo vemos la mucosa de un intestino delgado de un ave. Vemos que no hay exceso de moco, no vemos enteritis, no vemos descamación. Es un intestino que está como tiene que estar, ¿no? Sano. Eso es un signo de eubiosis, signos de que hay equilibrio entre la microbiota. Por el contrario, lo opuesto dijimos que era la disbiosis. El principal signo de disbiosis es la diarrea. Siempre que haya disbiosis va a haber diarreas. Lo cual no quiere decir que si hay una diarrea sea causada por una disbiosis. Puede ser causada por otra cosa. Pero si hay una disbiosis, siempre va a haber diarreas. ¿Y cuáles son las causas principales que generan una disbiosis? Bueno,
cada vez que damos un antibiótico, una antibiótico-terapia por vía oral principalmente. Sabemos que el antibiótico en general no discrimina entre bacterias benéficas y bacterias patógenas. Entonces, al dar un antibiótico, barremos con toda esa microbiota, bacterias tanto buenas, que son la mayoría. Se estima que entre el 98 y el 99% de las bacterias que están en el tracto gastrointestinal son bacterias benéficas. Entonces, al dar un antibiótico para matar ese 1 o 2% de bacterias malas, estamos barriendo y estamos matando y alterando ese equilibrio con las bacterias benéficas. Otro signo causa de disbiosis es el estrés. Todo factor estresante genera disbiosis, genera desequilibrio, ¿no? Cuando tenemos gallinas reproductoras, gallinas de postura que son trasladadas desde el levante a producción, cuando un lechón es destetado, sufren un estrés muy grande, casos de calor, de frío, un animal que se queda sin comer, animales muy hacinados, son todos factores estresantes. ¿Cuántas veces vemos que luego de que los animales pasan factores estresantes o que tuvimos que dar una antibiótico-terapia, vemos cuadros de diarrea? Bueno, eso tiene que ver con que se genera una disbiosis. Y otro factor que genera disbiosis es el cambio de ración. Cuando se genera un cambio de ración, también se genera un desequilibrio, porque un animal viene adaptado y acostumbrado, su microbiota, a consumir y a digerir una determinada dieta, y de un momento al otro se hace un cambio rotundo en esa dieta y se genera un desequilibrio. El ejemplo más claro que tenemos son las diarreas en los lechones luego del destete. El animal acostumbrado a consumir leche tiene enzimas en su tracto gastrointestinal, producidas también en parte por las bacterias, todo adaptado a la digestión de leche, y de un momento al otro dejan de consumir leche y pasan a consumir un alimento balanceado en base puede ser maíz, soya, y entonces ahí es donde se genera ese desequilibrio, ¿no? Una microbiota que no está adaptada, entonces tiene que adaptarse. ¿Y cuáles son las principales consecuencias que puede haber de un animal que tiene disbiosis? Bueno, podemos tener que hay un aumento en la prevalencia de bacterias oportunistas, patógenos oportunistas, como pueden ser Salmonella, Coli o Clostridio, ¿no? A modo de ejemplo de los principales. Va a haber una disminución en desempeño, por supuesto, aumento en la probabilidad de infecciones secundarias, va a haber una disminución en la respuesta vacunal. Recuerden que gran parte del sistema inmunológico está a nivel del intestino, entonces un desequilibrio en la microbiota va a afectar la respuesta vacunal. Va a haber un aumento en mortandad y, por supuesto, un aumento en la producción, que es lo que a fin y al cabo más nos interesa. Ahora, hay un concepto que es fundamental a la hora de hablar de probióticos y de aclarar que todos los probióticos son absolutamente distintos. No hay dos probióticos iguales, incluso diría que cuesta encontrar probióticos parecidos. Y uno me puede decir, bueno, pero dos Bacillus subtilis, a modo de ejemplo, Bacillus subtilis, que es una de las bacterias que más vemos en el mercado, tienen que ser más o menos parecidas. Y bueno, y la respuesta es que no. Dos Bacillus subtilis son absolutamente diferentes entre sí. Lo que no quiere decir que uno sea mejor o peor, eso será otra discusión. Pero lo que sí podemos asegurar es que son distintos. Son distintos, que su ADN es diferente. Y yo a modo de ejemplo, acá vemos tres fotos de tres perros, ¿no? De distintas razas. Y si yo les digo que estos tres animales son de la misma especie, los tres son Canis lupus. Canis lupus es el nombre científico de los perros. Es como que yo diga, son los tres Bacillus subtilis, son los tres Canis lupus. Y yo les pregunto, ¿cuál es mejor de los tres? Vemos un galgo, un rottweiler, un chihuahua. ¿Cuál es mejor? Y seguramente todos están pensando, depende para qué. Bueno, con los probióticos pasa lo mismo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál de dos cepas diferentes de Bacillus subtilis, cuál es mejor? Y depende para qué. Depende cuál sea el objetivo, para qué lo querramos, porque son distintos, ¿no? El galgo tiene un ADN que le permite que ser un animal flaco, rápido, preparado para correr, para cazar. En contraposición, el Rottweiler es un animal grande, pesado, preparado para defensa, para pelear, ¿no? ¿Y cuál es mejor? Y depende para qué. Bueno, con los probióticos pasa lo mismo.
¿Cuál es mejor de las cepas? Y depende qué produce cada cepa, cómo trabaja cada cepa, qué modo de acción tiene. ¿Produce alguna enzima? ¿Qué tipo de enzima? ¿Nutricional? ¿Para matar algún patógeno? Bueno, ahí está la clave. ¿Cuál es la necesidad de mi granja? ¿Una necesidad más destinada a matar un patógeno puntual, como puede ser el Clostridio? ¿Puede ser más destinada a mejorar la digestibilidad del alimento? Eso va a depender cuál es mejor o cuál se adapta mejor a qué cepa, a qué capacidad tiene cada cepa. Siguiendo con el mismo ejemplo, el rango de similitud entre el ADN entre un ser humano y un chimpancé es del 96%. El ser humano y un ratón es del 90%. Sin embargo, entre dos bacilos subtilis la diferencia puede ser de 18%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los seres humanos, somos mucho más parecidos a los monos, a los ratones, que dos bacilos subtilis entre sí, ¿no? Eso es algo que los dejo para que piensen, ¿no? En ese concepto a la hora de elegir un probiótico. Ahora, si vamos a detenernos un poquito más en lo que tenemos para monogástricos en Perú. En Perú tenemos básicamente 3 productos. Por un lado, el BioPlus 2B, que es un producto al que más vamos a detenernos hoy. Pero también tenemos el Galipro y el Galiprotec, son productos diferentes. Los 3 productos vienen en base a 2 cepas diferentes. Una es un Bacillus subtilis, como vemos ahí, se llama Bacillus subtilis HLB, ese es el nombre de la cepa. Es una bacteria, como vamos a ver ahora, que tiene una capacidad muy, muy fuerte de producción de enzimas nutricionales. Y eso tiene un porqué. Como ven ahí, dice que fue aislada de la soya. Bueno, al ser aislada de la soya, claramente esa bacteria, a lo largo de su evolución, de su vida, ha necesitado desarrollar algún mecanismo de defensa o de supervivencia, que en este caso fue la capacidad de producir enzimas nutricionales. En contraposición, tenemos otra cepa, que es un Bacillus licheniformis, que es una cepa que fue, a diferencia del subtilis HLB, fue una cepa que fue aislada del suelo, ¿no? Es la cepa CH200, se llama licheniformis, que fue aislada del suelo. ¿Y con quién convive en el suelo, no? ¿Con quién está constantemente en competición? Bueno, con el Clostridio. El Clostridio es una bacteria que está en el suelo. Entonces, este Bacillus licheniformis tuvo la necesidad y desarrolló la capacidad de producir una enzima muy específica, solamente esta cepa de Bacillus licheniformis, que mata el Clostridio directamente. Es una enzima que perfora la membrana del Clostridio y lo mata. Entonces, a partir de estas 2 bacterias, como dijimos, tenemos 2 productos. Por un lado, el Gallipro. El Gallipro, como dijimos, es una cepa específica de Bacillus subtilis que, bueno, en la presentación comercial se aplica a 500 gramos por tonelada de alimento. Y lo importante es que, aplicándolo a 500 gramos por tonelada de alimento, vamos a tener por cada gramo de ración finalizada 8 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. ¿Esto qué significa? Que en 1 gramo de alimento, ustedes piensen cuánto es 1 gramo de alimento, 3, 4 pellets más o menos representa 1 gramo. Bueno, en ese volumen, en esa cantidad de alimento, hay 800.000 bacterias de Bacillus subtilis. Es una carga altísima, es enorme. Recuerden que cuando ustedes compran un probiótico, compran bacterias. Si comparan las concentraciones de mercado, van a ver que las de Chr. Hansen son de las más altas del mercado. Tiene 800, en este caso el Gallipro, 800.000 bacterias por gramo de alimento final. Otro de los puntos que es muy importante a la hora de tener en cuenta, que se habla mucho en el mercado, es la velocidad de germinación que tienen las bacterias dentro del tracto gastrointestinal. Nosotros sabemos que las bacterias, cuando están en forma de los bacilos, son bacterias que naturalmente son bacterias esporuladas, es decir, forman una cápsula, una membrana que envuelve a la bacteria y que la protege en el ambiente de cualquier tipo de factor adverso o factor dentro del cual pueda agredir a la bacteria. Lo cual hace que el Bacillus subtilis de Hansen y también el licheniformis son bacterias ultra resistentes a la temperatura. Por ejemplo, son bacterias que tienen
tranquilamente la capacidad de sobrevivir a cualquier proceso de peleteado sin ningún problema. Hasta los 95 grados no hay ninguna merma en la viabilidad de la bacteria, con lo cual se puede peletizar tranquilamente. Puede estar en un silo en verano que le pega el rayo del sol todo el día, no va a haber problema, no va a haber disminución en la cantidad de bacteria. Y esa bacteria, cuando llega al tracto gastrointestinal, encuentra un ambiente que le es propicio, un ambiente favorable para desarrollar, para crecer. Entonces, naturalmente, la bacteria va a pasar del estado de espora inactivo a un estado vegetativo activo. Se libera de la cápsula. Y una vez que se libera, al mismo tiempo empieza su vida activa y tiene la capacidad de replicar. Como vemos en este cuadro, es diferente los tiempos de germinación y la tasa de replicación de cada bacilo. Acá se compara el GalliPro, que es la curva roja que va por encima, con 4 probióticos Bacillus subtilis que hay en el mercado habitualmente, de los que posiblemente hayan escuchado hablar, y compara la tasa de replicación y la velocidad de germinación, y se ve que el GalliPro el subtilis de GalliPro, y que también está en BioPlus, es una bacteria que tiene una alta tasa de germinación y de replicación. Dijimos que el GalliPro, el Bacillus subtilis de Hansen, tiene una capacidad muy fuerte de producir enzimas. Acá, a modo de ejemplo, hay 3 de las enzimas principales: celulasa, silanasa, proteasa, ¿no? Y compara la capacidad que tiene cada una tanto el Bacillus subtilis como el Licheniformis de Hansen, de producir enzimas. Vemos que los dos tienen capacidad de producir enzimas, pero por supuesto que el subtilis tiene una capacidad mucho mayor. ¿Qué quiere decir? ¿Que el subtilis es mejor que el Licheniformis? Bueno, no necesariamente. Ahora vamos a ver que el Licheniformis, el GalliProtec, y que también está en BioPlus, tiene otras cualidades más allá de producir enzimas. Bueno, como dice acá, más de 26 estudios de desempeño realizados a campo, ¿no? En todo el mundo, muestran que el promedio de la mejora en ganancia de peso es de 2,2% y de conversión también 2,4%. Esto se debe principalmente a 2 factores. Uno es el aumento en la producción de enzimas, ¿no? Que va a ayudar a que ese alimento, que tiene una determinada digestibilidad, pueda aumentar esa digestibilidad. Que almidones, proteínas y demás que normalmente pueden no digerirse, este extra de enzimas va a ayudar a que se pueda asimilar. Y el otro factor que ayuda a la mejora de parámetros es claramente el mejorar la salud intestinal. Siempre que haya un animal con una salud intestinal más saludable, va a ser más efectivo a la hora de producir. Y a partir de acá hay un trabajo hecho por Horacio Rostaño en la Universidad de Viçosa hace no muchos años, donde cuantificó ese extra de energía que se produce y se libera a partir del Bacillus subtilis, de nuestros probióticos. Y se le asigna una matriz que en promedio es de 44 kilocalorías por kilo. Hablo en promedio, en algunos casos puede ser más, en otros casos puede ser un poco menos, y eso va a depender principalmente de la materia prima con la que trabajemos. Si trabajamos con materias primas de muy alta calidad, puede ser un poquito menos de 44, porque hay menos energía para sacar, porque ya de por sí el alimento tiene una alta digestibilidad. Si trabajamos con materias primas de menor digestibilidad, ahí es donde tiende a haber mayor presencia, mayor liberación, ¿no? Entonces 44 es el promedio que se libera. Y bueno, ¿cómo recomendamos trabajar eso? Puede utilizarse on top, puede toda esa energía ser incorporada en la dieta, o se lo puede incorporar parcialmente. A mí personalmente me gusta que al principio se lo utilice on top, que se lo mida, que se vaya tomando confianza con el producto y después eventualmente se vaya colocando dentro de la fórmula. Ahora, si ustedes me preguntan, el probiótico, en este caso, ¿es un producto más enfocado a nutrición o más enfocado a sanidad? Bueno, la realidad es que es un producto que es tanto para lo que es la nutrición como la sanidad. Nutrición,
porque dijimos que tiene la capacidad de aumentar la digestibilidad y producir enzimas nutricionales. Y por supuesto que la parte sanitaria, porque también genera un estímulo del sistema inmunológico, el sistema inmunológico responde mucho mejor y hay control de bacterias patógenas al mismo tiempo. Entonces, es un producto que sirve tanto para lo que es nutrición como para lo que es sanidad. En cuanto al Bacillus licheniformis, que es la otra bacteria sobre la cual trabajamos, hay un producto específico que es Galliprotec. El Galliprotec es exclusivamente Bacillus licheniformis, ¿no? También se aplica 500 gramos por tonelada y al final, aplicándolo a 500 gramos por tonelada, vamos a tener por cada gramo de alimento 1.600.000 unidades formadoras de colonia. Es decir, este es el producto con mayor cantidad de bacterias por gramo de alimento, utilizándolo a la dosis recomendada que hay en el mercado. 1.600.000 por gramo de alimento. Y la principal cualidad que tiene el Galliprotec es que es una bacteria que tiene la capacidad de producir una enzima específica, como dijimos previamente, que mata el Clostridio directamente, perfora la membrana del Clostridio y lo mata. Acá vemos un cuadro donde compara los halos de inhibición que tiene el Galliprotec en placa frente a Clostridium perfringens. Y vemos que hay un halo de inhibición importante. Al mismo tiempo vemos en la columna al lado que el Bacillus subtilis de Hansen no tiene capacidad de inhibición directa. ¿Va a trabajar por exclusión competitiva? Sí, por supuesto, como cualquier probiótico. Pero el Bacillus licheniformis es el que tiene la capacidad directa de matar el patógeno, no solo trabajar por exclusión competitiva. Y en la tercera y cuarta columna, por supuesto, vemos otros dos probióticos del mercado con los cuales se fue comparado y claramente tampoco tiene la capacidad de matar el Clostridio de manera directa. También hay la misma bacteria tiene la capacidad, hay una disminución importante en la alfa-toxina producida por el mismo Clostridio, que es al fin y al cabo el que produce la mayor parte de las lesiones. Bueno, y el BioPlus 2B, ¿qué es? Es la combinación de ambas cepas. La cepa Bacillus subtilis de Galipro y la cepa Bacillus licheniformis del Galliprotec al 50% de prevalencia, la proporción, perdón, de cada una de las bacterias. Están las dos bacterias presentes en un solo producto. Tanto el subtilis como bacteria principalmente enfocada en lo que es mejora de performance y estimulación del sistema inmunológico, como el licheniformis, que es la bacteria que está desarrollada o seleccionada, mejor dicho, específicamente para lo que es control e inhibición directa de Clostridio. ¿Cuántas bacterias vamos a tener por gramo de alimento al final de la preparación, aquí a la dosis recomendada? 1.280.000 bacterias por gramo. BioPlus 2B. Entonces, digamos, a modo de resumen, el BioPlus 2B trabaja a través, como modo de acción, la inhibición directa de patógenos, ¿no? Por lo que es el Bacillus licheniformis, exclusión competitiva, ¿no? Como cualquier probiótico, y también tiene la capacidad de producir enzimas nutricionales para mejorar la digestibilidad y mejorar parámetros zootécnicos. Otra de las cualidades que tiene BioPlus es una bacteria, un probiótico, que tiene la capacidad de modular la microbiota intestinal. Como vemos, en general, animales que consumen BioPlus, como vemos aquí en este primer cuadro, como vemos aquí, la cantidad de coliformes patógenos que hay presentes en la materia fecal es mucho menor, porque se genera una modulación donde va disminuyendo la presencia de bacterias patógenas, y en contraposición aumentan, como vemos aquí, las bacterias acidolácticas, porque todas las bacterias, cuando están dentro del tracto gastrointestinal, interactúan entre sí y tienen la capacidad, algunas, de estimular de manera positiva
y otras de inhibir a otro tipo de bacteria. Las bacterias presentes en BioPlus tienen la capacidad de disminuir la presencia de patógenos, como vemos en el primer cuadro acá, mucho más que un grupo control o un grupo incluso con un antibiótico, ¿no? La presencia de coliformes es menor. Una virginiamicina, recuerden que es un antibiótico muy enfocado en gram positivo, ¿no? Va a ir solo sobre gram positivo. El probiótico va a trabajar de un espectro más amplio. Y lo que es la presencia de bacterias acidolácticas, que son bacterias benéficas, ¿no? Vemos cómo un grupo con el probiótico es muy superior. Acá vemos BioPlus YC, es lo mismo que 2B, depende, hay algunos países que se llama 2B y en otros países se llama YC, es lo mismo. Y vemos, por supuesto, que un grupo con un antibiótico, la presencia de bacterias es menor, porque el antibiótico claramente mata las bacterias. Acá, a modo de ejemplo, una lista un poco más extensa de las bacterias, de las enzimas que produce tanto el Subtilis como el Licheniformis. Antes habíamos visto más que nada la silanasa, celulasa y proteasa, pero la lista de enzimas producidas por estas dos bacterias es mucho más extensa. Aumenta significativamente a nivel intestinal la actividad de enzimas como la lipasa, la tripsina, la quimotripsina. Acá se ve que la diferencia es muy grande y esto por supuesto que va a ayudar a aumentar la digestibilidad de los nutrientes. Y una cosa muy interesante que se ve en granjas, tanto en granjas porcinas como en granjas avícolas, es la disminución de los niveles de amonio en el ambiente. Para aumentar la digestibilidad de proteínas, es menor la cantidad de proteínas no digeridas que se liberan por materia fecal y por ende esas proteínas son las que habitualmente terminan dentro de la reacción química produciendo el amonio, el amoníaco. Entonces, al tener menos liberación de nitrógeno por materia fecal, los niveles de amoníaco en las granjas son menores. Y esto es significativo, esto es algo que se siente automáticamente. Y el amoníaco en las granjas, sabemos que en las granjas avícolas va a generar problemas respiratorios en las aves, problemas de conjuntivitis, que está asociado, el animal va a estar incómodo, no va a poder desempeñar su capacidad completamente, va en las almohadillas plantares, va sobre todo en los primeros, se queman, el amoníaco literalmente quema las almohadillas plantares, entonces si bien se dan las primeras semanas, nosotros vemos la lesión en el animal más grande, pero bueno, al disminuir los niveles de amoníaco mejoramos eso. Y ni que hablar si estamos hablando de alguna granja que esté en zonas urbanas, cuántas veces hay conflictos con vecinos, con las autoridades locales. Bueno, esto es una herramienta también que ayuda a disminuir los olores causados por el mismo. Algunos de los parámetros que en cerdos que se mejora con la utilización de BioPlus, bueno, hay una disminución muy importante en lo que son los niveles de diarrea, principalmente por tener una microbiota más equilibrada, disminución en las mortandades previas al destete, la cantidad de lechones destetados. Todo esto principalmente porque hay una mejor digestibilidad, hay una menor, al generarse esa modulación en la microbiota, hay menos carga de patógenos en la materia fecal y en el ambiente, entonces los lechones van a estar más saludables. Otras cosas, el retorno al estro, hay un mejor retorno al estro, la pérdida de peso en las madres, como hay mejor asimilación de nutrientes y hay mejor salud intestinal, hay menos pérdida de peso en las madres durante la lactancia. Eso es significativo también. Y por supuesto que cuando hablamos de fases de crecimiento y fases de terminación, ahí va más enfocado a lo que es mejora de performance por producción de enzimas y también disminuir las mortandades asociadas a clostridiosis, como pueden ser síndrome hemorrágico por torsión o en lechones también las diarreas clostridiales que son muy habituales. Bueno, el Bacillus licheniformis de BioPlus va a ayudar a controlarlo. También otros parámetros que se pueden ver son disminución en la frecuencia de mastitis.
y por ende también disminución en los tratamientos antibióticos asociados a estas mismas problemáticas. Dijimos que se pueden ver disminución en las mortandades previas al destete. Uno me puede decir, bueno, pero eso generalmente se puede dar en granjas de alta performance, o hay quienes dicen al revés, eso se puede dar en granjas de baja performance. Y la realidad, como vemos en estos cuadros, la mejora suele ser tanto en granjas de alta performance como en de baja performance. Y el promedio tiende a ser de 3%, una mortandad previa al destete que disminuida en 3% según los números y las pruebas realizadas a campo en diferentes lugares del mundo. Bueno, como les comentaba, la pérdida de peso de las madres durante la lactancia es significativa. En promedio, a mí me gusta hablar de a 2-3 kilos. Yo siempre digo, una hembra que pierde 2 kilos menos durante la lactancia son aproximadamente 5 kilos de alimento, entre 4 y 5 kilos de alimento balanceado que tiene que consumir esa hembra de más para recuperar ese peso. Y yo le pregunto, ¿cuánto cuesta cuánto cuesta 4 o 5 kilos extra de alimento? Bueno, yo les aseguro que lo que cuestan esos 4 o 5 kilos extra de alimento se paga el producto y de sobra, sin además contar que va a haber mejoras en el nivel de destete, en la mortandad, en la ganancia de peso, en las conversiones, en el crecimiento, digamos, son muchos los factores para medir. Bueno, dijimos que principalmente el Licheniformis inhibe y mata el Clostridio, pero no es exclusivo del Clostridio, también hay otros patógenos, como ahí vemos una lista en este gráfico de un agar. Son varios los patógenos sobre los que trabaja el Bacillus licheniformis. Principalmente es el Clostridium perfringens tipo A y tipo C, pero hay otra lista de patógenos sobre los cuales también trabaja. Dijimos que trabaja sobre Clostridio principalmente. Acá vemos un cuadro como hay una disminución importante en los niveles de mortandad asociados a clostridiosis en la madre o asociados a problemas digestivos. Más o menos se estima que la mortandad, hay un 50% menos de mortandad en animales, mortandades asociadas a cuadros digestivos, ¿no? Hay una disminución importante. Que haya una reducción en los niveles de Clostridium perfringens en materia fecal de la madre, eso tiene una importancia muy importante hacia lo que es la progenie. Esos clostridios que están en materia fecal de la madre van a terminar siendo ingeridos por los lechones. Sabemos que los lechones realizan coprofagia, o muchas veces cuando lamen a la madre y hay clostridios en el ambiente, los van a incorporar. Entonces, si nosotros trabajamos para que haya una disminución en la presencia de los clostridios en la madre, va a haber menos clostridios patógenos para que sean incorporados por los lechones y que estos sean los causantes de las diarreas clostridiales en los mismos. Ahora, una gran pregunta que me suelen realizar muchas veces es, bueno, si nosotros utilizamos un probiótico, no podemos utilizar un antibiótico, ¿no? Porque uno tiende a pensar que el antibiótico va a matar el probiótico. Bueno, sí, eso sería así, pero en el caso del Subtilis y del Licheniformis de Hansen, está estudiado que tiene compatibilidad con antibióticos, se los puede utilizar de manera conjunta. Tiene explicación debido básicamente a que la mayor parte de los antibióticos se absorben en la primera porción del tracto gastrointestinal y en contraposición el bacilo en la primera porción es cuando está comenzando su liberación de la espora, está germinando. Entonces cuando el probiótico termina de germinar es cuando ya el antibiótico se terminó de absorber. Entonces por eso puede haber una compatibilidad, ¿no? Ese es uno de los principales motivos por los cuales se puede hacer y no hay inconveniente para trabajarlo de manera conjunta. Otra de las razones, generalmente el antibiótico circula por el medio del lumen intestinal, en cambio los bacilos
de BioPlus tienen la capacidad de adherirse al epitelio intestinal, quedan tapizando todo el epitelio, entonces el contacto entre el bacilo que está pegado al epitelio y el antibiótico que va junto con el alimento por el medio del tubo digestivo no es tan grande. Por eso es que se los puede combinar y de hecho hay estudios combinados con resultados muy interesantes. Se lo puede combinar con otro tipo de alternativas, se lo puede combinar perfectamente con acidificantes, con formaldehídos, no hay ninguna contraindicación, no hay merma en la cantidad de bacilos. Con ácidos orgánicos se lo puede combinar perfectamente, con cloros, con peróxidos, acá están algunos de los trabajos, los números. Se lo puede en cerdos, puede ser compatible también con óxido de zinc, en aquellos países que todavía utilizan esta molécula. Así que bueno, esas son algunas de las recomendaciones. En cuanto a las recomendaciones de uso, esto es muy genérico y esto llegado el momento es algo que el equipo técnico tanto de Batilana como de Hansen los van a ir asesorando particularmente, pero hablando de manera genérica, podemos decir que granjas que suelen tener buenos resultados y con desafíos sanitarios muy bajos pueden o se recomienda la utilización del GalliPro. Recuerden, el GalliPro era enfocado a performance, a mejora de parámetros zootécnicos. Cuando tenemos bajos desafíos, la recomendación es GalliPro, más enfocado a mejora de performance. Cuando tenemos desafíos altos de enteritis necrótica, el probiótico de elección es el GalliProtec, el Bacillus licheniformis, que es el bacilo que tiene la capacidad de matar de manera directa el Clostridio. Si el desafío es medio, el desafío mediano, acá es donde se puede empezar a trabajar de manera más, digamos, con combinación de productos o con el BioPlus. El BioPlus 2B, dijimos que tiene tanto el Bacillus subtilis como el licheniformis, están las dos bacterias. Va a haber control de Clostridio y va a haber mejora de performance. Entonces, con desafíos medios de Clostridio y de salud intestinal en general, el producto de elección es el BioPlus 2B. Y como dijimos, también se pueden hacer planes duales. Por ahí colocar en la fase inicial uno de los productos y en la fase final otra, que esos se los puede ir asesorando el equipo técnico tanto de Hansen como de Batilana. ¿Cuál es la opción que mejor se adapta a la necesidad de cada compañía, ¿no? Una de las ventajas que tenemos en Hansen es que no trabajamos con un solo probiótico, con un solo producto. Tenemos una gama de productos, 3 productos diferentes hoy en día en Perú, donde de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la realidad que tenga cada uno de ustedes, cada una de las producciones, puede elegir el plan que mejor se adapte a su necesidad y ser el más eficiente. Bueno, esa era la idea, muchas gracias. La idea era hacer una introducción a los productos que tenemos. Así que bueno, espero que haber sido claro, que haya sido una presentación útil. Así que si les parece a todos, Karina, por ahí, si quieres ser la moderadora, podemos hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Disculpen, estaba sin audio, estaba hablando sin audio. Muchas gracias, Fernando.
Por favor, las personas que tuvieran alguna pregunta para Fernando, la pueden hacer en el chat para que podamos responderla o para que Fernando la pueda responder. A ver, todavía no veo ninguna. Cuando no hay preguntas es porque entendieron todo muy bien o porque no entendieron nada. Así que espero que se entendieron muy bien. A ver. Todavía no tengo ninguna pregunta. A ver, de repente se están ahí animando con sus interrogantes. Muchas gracias, Fernando. La explicación muy clara. Queremos comentarles a todas las personas que están escuchando en este momento que vamos a poder ofrecerles el producto que hemos presentado en este momento. Se pueden contactar por nuestras redes, de repente ya tienen algún contacto, tienen su representante de Batilana. Si no lo tuvieran, nos pueden buscar en nuestra página web www.batilana.biz, también en nuestra página de Facebook y también estamos en Instagram y también en LinkedIn. A ver, tenemos las primeras preguntas. A ver, Fernando, dice así: para tratar diarrea neonatal en lechones, ¿se podría brindar la levadura a la madre y le puede transmitir a los lechones? No, la respuesta es no. La respuesta es que no, porque la levadura no se libera viva por materia fecal. A diferencia del bacilo, que el bacilo de Hansen se libera vivo por materia fecal y trabaja y coloniza en el ambiente. Pero la levadura no. La levadura trabaja exclusivamente dentro del animal. Ok, perfecto. ¿Alguna contraindicación con el uso de levaduras vivas? No, para nada. No hay No contraindicación. sea cierto. Mil felicidades. Muy buena charla. Saludos desde Venezuela. Uy, Venezuela nos ha estado acompañando. Muchas gracias. Luisiana. En ponedoras, la dosis, por favor, preguntan. En ponedoras, la dosis de BioPlus 2B, ¿cuál sería? La dosis en ponedoras, durante toda la fase de levante, hasta luego del pico de postura, la dosis recomendada es de medio kilo por tonelada. Luego del pico de postura, una vez que el animal pasó el periodo más estresante, se puede eventualmente utilizar desde 250 gramos por tonelada, según la etiqueta, siempre y cuando los desafíos sanitarios sean bajos. Si los desafíos sanitarios son medianos, ni que hablar altos, pero son medianos, la recomendación es medio kilo. Perfecto, clarísimo. Para el uso del probiótico, ¿qué parámetros debería tener en cuenta referente a la calidad del agua? Bueno, ahí va a depender mucho qué tipo de probióticos utilice. Si utiliza bacterias probióticas del tipo ácido láctico, ahí sí hay que tener mucho cuidado con la calidad de agua y no se los puede combinar con prácticamente nada, porque son bacterias extremadamente sensibles. En el caso de los bacilos, al ser bacterias esporuladas, no habría mayor inconveniente. Ok. ¿Sería recomendable poner levadura en la etapa de desarrollo y cuánto? No podría brindarles información porque nosotros no trabajamos con levaduras, trabajamos exclusivamente con bacterias, probióticos. Eso le podemos responder nosotros después. ¿Cómo hacer una transición para pasar de dietas con antibióticos hacia bacilos sin perder parámetros productivos? Muy interesante esta pregunta, Fernando. Bueno, acá hay muchas opciones, muchas alternativas. Yo tengo experiencia de todo tipo de formas en las que se han hecho cambios.
desde a compañías que de un día para el otro cambiaron el 100% del antibiótico por el probiótico, directamente de un día para el otro, 100%, no han tenido problemas. Ha habido compañías que comenzaron utilizando el probiótico en la fase final solamente, y luego cuando fueron tomando confianza y fueron viendo que funcionaba perfectamente y que no tenían ningún problema, empezaron a hacer la segunda transición en las fases iniciales. Y después hay empresas que han hecho transiciones utilizando planes combinados, sobre todo aquellas compañías que utilizaban dosis muy altas de antibióticos como promotores de crecimiento. Por ahí cuando los laboratorios recomendaban medio kilo, ellos utilizaban 1 kilo, 1,5 kilos o hasta 2 kilos en algún que otro caso he escuchado. Lo que empezaron a hacer es reducir la dosis del antibiótico a la dosis mínima recomendada por el laboratorio, que habitualmente es medio kilo, más el probiótico. Y veían que funcionaba perfectamente, que no tenían ningún inconveniente, y luego de ahí empezaban también a hacer un retiro ya del antibiótico. Otra pregunta tenemos, dice, ¿el producto reemplaza a los beta-glucanos añadidos también en el alimento para ponedoras? Y ahí habría que ver la cantidad, habría que ver la fórmula de cada productor. Es muy difícil así a la distancia, sin conocer la fórmula, sin conocer la materia prima con la que trabajan, decir que lo reemplace completamente. Yo por eso generalmente me gusta decir que el producto lo utilicen on top. Lo utilicen on top y a medida que vayan viendo los resultados, vayan viendo cómo se comporta, pueden ahí eventualmente empezar a retirar ya sea o energía o alguna otra enzima de la dieta. Mi recomendación a la distancia, sin conocer las formulaciones, las materias primas y demás, es trabajarlo on top. Después habría que eventualmente ver caso puntual, pero así genéricamente yo recomiendo on top, y luego de que se va conociendo el producto y se lo va tomando confianza, se puede empezar a retirar algo de la matriz energética. Ok. ¿El BioPlus 2B se puede usar en crianza de cerdos en sistema de cama profunda? ¿Es efectivo? Sí, totalmente, y mucho más efectivo todavía, porque como dijimos, el bacilo se libera por materia fecal y coloniza el ambiente. Entonces, va a trabajar sobre el ambiente de manera muy, muy fuerte, disminuyendo no solamente la presencia de patógenos dentro del animal, sino también en el ambiente, ¿no? Que un animal en un ambiente más limpio, con menos carga de patógenos, por supuesto que va a trabajar, va a ser más saludable. Sí, sí, por supuesto que se recomienda. Ok. ¿El Bacillus lincheniforme puede competir por sustrato y o espacio de colonización en el tracto digestivo con el Bacillus subtilis? No compiten entre sí. No hay mayor problema. Digamos, la cantidad de bacteria que hay dentro del producto no es un número, digamos, puesto caprichosamente o al azar. Hay estudios atrás que indican que esa es la cantidad óptima entre la curva dosis y efecto. Es el punto de quiebre en la curva de dosis y efecto donde la curva se empieza a mesetar, donde el efecto. Entonces, está estudiado que esa es la concentración óptima de ambas bacterias, donde el producto trabaja de la mejor forma. Ok. ¿Qué beneficios puedo obtener si utilizo el Galliprotec en periodos de levante de reproductoras? Bueno, primero, el Galliprotec principalmente es una bacteria. El Galliprotec es un producto, el Licheniformis es la bacteria, principalmente trabaja sobre Clostridio. La recomendación ahí es, en esas reproductoras, si suele tener problemas de Clostridio fuertes, puede usar, sí, para control de Clostridio. Si el problema de Clostridio no es lo más importante, la recomendación es BioPlus 2B, porque de esa manera el Licheniformis va a controlar algún Clostridio que pueda estar dando vueltas, pero también va a tener el Bacillus subtilis
como bacteria estimulante del sistema inmunológico, que es fundamental en reproductoras, pero también va a hacer que haya animales, que los animales van a ser más parejos, van a tener mejor peso, mejor conformación, va a ser un animal con una salud intestinal mucho más saludable, lo cual va a hacer que también tenga mejor asimilación de todo tipo de nutrientes, vitaminas, minerales, todo lo que haga falta para que el animal se desarrolle de la mejor manera. Ok, gracias, Fernando. No tenemos más preguntas. ¿Nadie más se anima? Gracias, está diciendo la persona que hizo esa pregunta. Excelente charla, ingeniero Fernando. No es ingeniero, es médico veterinario. No tenemos más preguntas. Bueno, Creo que acá, no. igual, si alguien eventualmente quiere después consultar o algo, ahí ven mi correo electrónico, pueden enviarme un correo, no hay problema. Bueno, ahí tienen la dirección. Sí, claro que sí. También tenemos ahí un correo de contacto de Batilana, si alguien más tiene alguna pregunta después. No queda más que agradecerle a todo el público que nos ha acompañado esta noche por estar atento a todo lo que nos ha contado Fernando y también por las preguntas que nos están haciendo. Entonces quiere decir que el producto les ha interesado. Mayor información, como les dije, al contacto de Batilana, nosotros le podemos transmitir a Fernando también y siempre nos pueden visitar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, por Facebook, Instagram y también por LinkedIn. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a Chris Hansen, nuestro nuevo socio comercial en este producto probiótico que sabemos que va a ser de mucho beneficio para los productores, tanto avícolas como porcinos. El respaldo de Chris Hansen es bastante bueno, es una empresa tan reconocida con 147 años en el mercado, así que por el lado de calidad y de un producto bien estudiado para sacarlo al mercado, tenemos toda la garantía y todo el respaldo de 147 años que nos llevan de ventaja. Entonces, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en una nueva Baticonferencia. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Será hasta la próxima. Adiós.